Adelante, Moni, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Mi nombre es Mónica Luna y es un honor compartir con ustedes una charla sobre administración de proyectos, una metodología que se adapta a los tiempos de crisis. Me gustaría compartirles primero el contenido de esta charla. El contenido de esta charla es hablar un poco de lo que ya hemos estado escuchando día a día en las noticias, que son acerca de las empresas en tiempo de crisis, o sea, qué les está pasando a las empresas, la acción a seguir en tiempos de crisis, qué es un proyecto, cómo poder optimizarlo, cuál es la metodología PM y los beneficios que podríamos obtener con la metodología. Y obviamente la conclusión de esta charla. Primero me gustaría compartirles estas dos imágenes que tienen, que es una reflexión en tiempos de cambio, ¿no? Si ustedes ven a su izquierda, van a ver una imagen pues de aguas muy calmadas, ¿no? Que era el 2019. En el 2019 nosotros teníamos planes, teníamos proyectos, teníamos muchas metas que cumplir y que ya veíamos que casi las alcanzábamos. Sin embargo, bueno, vimos que el problema del coronavirus estaba sucediendo en China y pensamos que iba a ser nada más y se iba a quedar en China, ¿no? Pero en febrero, a finales de febrero y en marzo, pues vimos que no, que llegó a México y de una manera muy impactante. Esto nos ocasionó un cambio y nos provocó estar como en la imagen derecha, ¿no? En aguas turbulentas, de tormenta. Sin embargo, en este escenario que tenemos, no podemos cambiar el entorno externo, pero sí podemos reaccionar ante ello. Entonces, es por eso que yo los invito a reflexionar en esta época que estamos viviendo, en esta crisis y en este tiempos de cambio. Primero, las empresas, no son muchos datos, pero es importante que lo conozcamos. Bueno, el 46% de las empresas y pymes, que son micro, pequeña y medianas empresas en Querétaro, están en riesgo por la contingencia sanitaria, siendo que estas representan el 90% de nuestra economía nacional. Estos datos lo dio Coparmex y bueno, es alarmante que todas las empresas estemos en riesgo. Eso es si somos empresarios. Si somos empleados, o colaboradores, nosotros podemos ver que el COVID-19 podría acabar con 25 millones de empleos, ¿no? Entonces, estas cifras son rudas, son fuertes, y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? En pocos días, sin saberlo, la crisis generada por el coronavirus puso en jaque a todas las empresas del mundo, no nada más en México, no nada más en Querétaro, sino en todo el mundo. Centenares de eventos tuvieron que cancelarse, miles de empresas han cerrado su operación, otras, muchas funcionan a media marcha ante la caída del consumo, la restricción de la movilidad, el confinamiento de todos nosotros, y nos ha puesto en circunstancias muy complicadas. La situación exige entonces tomar decisiones muy drásticas e inmediatas. Nadie pudo prepararse para ello, la verdad es que no nos dieron tiempo, ¿no? O sea, nosotros veíamos el home office, operaciones remotas como en un futuro, pero sin embargo el futuro nos alcanzó y llegó para quedarse, por lo menos en un buen tiempo, ¿no? Pero ¿cómo vamos a enfrentar esta situación? Nosotros estamos acostumbrados a poner un GPS que nos va a guiar de un punto A a un punto B, ¿no? Y llegamos de la mejor manera. Aquí de lo que se trata es de buscar el mejor camino, la mejor manera de llegar al propósito que nos tenemos fijado, ¿no? Tanto como empresa como persona. Entonces es momento de cambiar, es momento de que ocurra alguna disrupción. Acciones a seguir en este tiempo de crisis, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos dos caminos. El camino y México y cada uno de nosotros enfrenta hoy una gran disyuntiva. Replantear sobre la postura en la que estamos trabajando actualmente o lidiar con la crisis más profunda que hemos vivido durante un largo periodo, con el riesgo de desaparecer. Entonces, nosotros decidimos cuál de los dos caminos queremos tomar, ¿no? Uno de transformarnos o el otro de seguir trabajando como estábamos trabajando normalmente. El objetivo de esta plática es ver, resaltar la importancia de gestionar proyectos con una metodología probada que nos va a ayudar a cumplir y a lograr los objetivos estratégicos de la empresa de una manera ordenada, de una manera estructurada y sobre todo de ser mucho más productivos.
En estos tiempos de crisis, obviamente nos tenemos que volver más productivos, tenemos que reaccionar, tenemos que mejorar cómo estamos llevando a cabo nuestra manera de trabajar. Primero, pues vamos a empezar qué es un proyecto, ¿no? Hablamos de gestión en la anterior, gestionar proyectos, pero bueno, primero definimos qué es un proyecto. Muchos pensamos que el proyecto es algo complejo, algo que le corresponde a las empresas, algo que no tiene tanto, que no tenemos nosotros que ver con ese proyecto. En esta definición que les voy a compartir, dice, es un esfuerzo que debe tener una temporalidad limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proyecto que tiene un inicio y un fin. Con esta pequeña y sencilla definición, nosotros podemos ver que todos tenemos un proyecto, ¿no? Considerando esta definición y analizando a las empresas, todas las actividades que se llevan a cabo pueden caer dentro de una clasificación de un proyecto, ya sea pequeño, mediano o grande proyecto, ¿no? En la vida personal también ocurre lo mismo. Mientras aquel esfuerzo que tengamos y tenga una temporalidad limitada, pues es un proyecto. Ojalá nosotros pudiéramos tener solamente un solo proyecto en la vida, ¿no? Un solo proyecto personal y un solo proyecto laboral. Pero la vida no es así. Tenemos muchos proyectos personales, muchos proyectos profesionales, y la verdad es que el no avanzar en alguno de estos proyectos, ya sean personales o profesionales, pues nos causa mucho estrés, nos causa conflicto, nos desanimamos, porque no hay avance, no podemos medir qué tanto llevamos de esos proyectos. Hay proyectos que tenemos y que pasan 1, 2, 3, 5 años y todavía no los cumplimos, ¿no? Todavía seguimos en que lo voy a hacer y lo voy a hacer y así pueden pasar los años. Entonces nosotros vamos a estar siempre llenos de proyectos, pero no quiere decir que tengamos que terminar con un proyecto para empezar otro. Podemos tener varios proyectos simultáneos y podemos llevarlos a cabo y podemos controlarlos. Lo que no está correcto y no avanzamos en esos proyectos es porque no estamos siguiendo alguna metodología, no tenemos establecidos algunas prácticas, algunas buenas prácticas. Podemos ejemplificar como un proyecto personal, por ejemplo, una construcción de una casa, una remodelación quizás, alguna boda, si alguien tiene que organizar su propia boda, o algunos 15 años, o alguna cena de trabajo, alguna tesis, a lo mejor cursaron alguna maestría, doctorado, y tienen que, alguna licenciatura, y tienen que preparar su tesis. O profesionalmente, tenemos que sustituir alguna maquinaria que ya es obsoleta, o tenemos que quizás construir una planta, o sustituir alguna materia prima en nuestro proceso de producción, desarrollar alguna carrera o algún plan, cambios de plan de estudio en alguna universidad, desarrollar algún plan de negocio, formar un departamento de desarrollo de proyectos en alguna empresa que no exista, construir un edificio. Como ven, pueden ser todos estos grandes ejemplos de pequeños, medianos o grandes proyectos. Qué tan pequeño? Pues nosotros vamos a decidir en dónde lo podemos categorizar. Pero aquí, bueno, ya hablamos del proyecto, pero decimos, bueno, ¿cómo podemos optimizar ese proyecto, no? En tiempo de crisis, como yo les comentaba, tenemos que ser mucho más productivos. Y una opción es aprender a gestionar todos los proyectos que tenemos en la vida. Les voy a platicar de la triple restricción. La triple restricción nos habla que un proyecto debe de tener un alcance, debe de tener un tiempo y debe de tener un costo, ¿no? El alcance, algunas veces nos decimos, bueno, ¿qué se puede tener en mi proyecto? Y nos podemos darle vueltas y vueltas y no poderlo definir. Sin embargo, hay unas claves que nos pueden ayudar a definir nuestro alcance. Vamos a suponer en los ejemplos que les comentaba de proyectos, les comenté el de organizar nuestra boda, ¿no? Entonces, en una boda, para poder definir cuál es el alcance, pues vamos a definir qué lo excluye, qué lo incluye y cuáles son las limitaciones de ese proyecto. Podemos hablar, por ejemplo, que este proyecto de la boda, de nuestra boda, lo que lo incluye, la mejor es un vino, es música viva, pastel, banquete, etcétera, ¿no? Pero ¿qué lo excluye? Excluye música de DJ, a lo mejor lo excluye los mariachis, a lo mejor excluye un postre. ¿Y cuál va a ser nuestra limitación? Nuestra limitación va a ser el costo, el presupuesto, o a lo mejor otra limitante que vamos a tener es la capacidad de los salones o la capacidad
del jardín o el lugar donde lo queremos llevar a cabo. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí un triángulo, ¿no? Lo que es la triple restricción. Nosotros vamos a tener que vamos a tener un determinado alcance, un determinado costo y un determinado tiempo. Si nosotros, por ejemplo, definimos que no nos va a alcanzar o no tenemos el presupuesto para tener música viva, pues sí podemos disminuir este costo, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, hacen el ejercicio con un popote y en un popote hacen un triángulo equilátero como el que tienen ahorita en la imagen, pues van a ver que en este triángulo son tres lados iguales, ¿no? Pero si nosotros movemos uno de los tres lados, se nos va a mover los otros dos. Y no significa que no podamos llevar a cabo el proyecto, sí, pero va a tener modificaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nosotros queremos alcance y detener en nuestra boda vino, música viva y pastel, pues sí vamos a poder, pero vamos a tener que modificar el costo. Si nosotros tenemos que cumplir, si vamos a cumplir con ese costo, con ese presupuesto, pues a lo mejor si nos queríamos casar en 6 meses, pues ya no se va a poder y nos vamos a tener que casar en un año, ¿no? Entonces el tiempo se modifica. O si queremos casarnos antes, entonces tenemos que bajarle al alcance y al presupuesto, pues para poder llevar a cabo el proyecto. Esa es una manera para empezar a hablar de proyectos, pues para definir lo que es la triple descripción, ¿no? El alcance, el tiempo y el costo. Después podemos empezar a hablar de lo que es la metodología de PM, que es Project Management. El Project Management es administración de proyectos. La administración de proyectos está basado totalmente en un libro que se llama PMBOK, que significa Project Management Body of Knowledge. Esta versión, la más actual, es la sexta edición, que fue editada en 2017 por el PMI, que es el Project Management Institute. Entonces, ellos aplican toda esta metodología y son áreas de conocimiento que aplicando toda esta metodología te va a llevar a planear tu proyecto de la mejor manera, de alguna manera donde tú puedas visualizar el inicio, puedas visualizar toda la planeación y puedas llevar el cierre y la ejecución en tiempo y en forma. Como todo proyecto, tiene un ciclo de vida, tiene un ciclo de vida donde lo vamos a iniciar, vamos a llevar a cabo una planeación, lo vamos a ejecutar, lo vamos a controlar y obviamente vamos a llegar al término, al cierre. Les voy a empezar a platicar de cada una de las etapas. La primera etapa que tenemos en este lado es la integración, ¿no? Integración del proyecto. En la integración del proyecto lo vamos a ejemplificar en un formato donde le llamamos en PM Project Charter, que es un acta de constitución del proyecto, que es donde vamos a identificar el proyecto. Cuando nosotros tenemos un proyecto en nuestros planes, es como un bebé que lo vamos a ir cuidando y lo vamos a ir desarrollando. Entonces, por lo tanto, le tenemos que dar un nombre. Es el primer paso del proyecto, darle un nombre, identifica ese proyecto. Después de que identificamos, pues vamos a describir por qué estamos haciendo ese proyecto, ¿no? ¿Cuál es el problema o cuál es la situación actual que nosotros vamos a atacar? Entonces ahí vamos a definir los objetivos. Los objetivos que nosotros vamos a medir, pues deben de ser objetivos que sean específicos, que sean medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Acuérdense que todo proyecto tiene que tener un inicio y un fin, y el establecer nuestros objetivos deben de ser alcanzables, deben de ser medibles, si no, no vamos a poder llegar a cumplir con este proyecto. En el Project Charter lo que tenemos es identificar al proyecto, el líder del proyecto lo tenemos que identificar, tenemos que dar la fecha en que vamos a iniciar el proyecto, cuándo lo vamos a finalizar, quién nos va a patrocinar ese proyecto. Si hablábamos del proyecto de la boda, pues vamos a tener que conseguir quién es la persona que nos va a pagar la fiesta, ¿no? Quién es la que nos va a hacer. Y cuánto presupuesto es con el que vamos a contar y cuánto saldría con el proyecto. Después, si lo alcanzan a ver, es la descripción del problema, la situación actual, en dónde estamos. Primero ver el as is. Entonces, analizar nuestra situación actual, justificar cuál es la justificación de ese proyecto y los objetivos. Después ponemos el alcance, que ya lo vimos anteriormente, en ver todo lo que está fuera del alcance, lo que está dentro del alcance y cuáles van a ser todas las limitaciones. Ahorita le veíamos en ejercicio de la boda que el alcance o las limitantes, perdón, podrían ser, por ejemplo, la capacidad del salón, el presupuesto,
pero también hay restricciones en cuanto a una empresa, por ejemplo, si la queremos establecer en un lado específico, pues también va a haber restricciones y limitaciones que pueden ser técnicas, que pueden ser legales, ambientales, económicas o jurídicas. Entonces ahí, dependiendo del tamaño del proyecto, pues en esta parte que se ve, pues ya se va complicando un poquito, ¿no? Pero entre más nosotros pongamos interés en llenar todos estos datos, vamos a tener mucho más controlado nuestros proyectos. Obviamente vamos a identificar al patrocinador, al director de proyecto y a todos los stakeholders. Los stakeholders son todas aquellas personas que van a estar involucradas en nuestro proyecto y que son parte de nuestro proyecto. Ese es el primer paso que podríamos analizar, que es esta parte, ¿no? La integración del proyecto y que es la primera área y es con el que arrancaríamos el inicio y la integración del proyecto. En la parte de planificación vamos a mencionar todas estas áreas de conocimiento que después en la parte de control nada más reforzamos. En la segunda parte podemos hablar de un WBS, ¿sí? El WBS lo que significa es, en inglés significa Work Breakdown Structure y en español es una estructura de descomposición de trabajo. ¿Qué significa todo este diagrama que ustedes están viendo? Es aquí todas las tareas, absolutamente todas las tareas que nosotros necesitamos ejecutar para poder llegar al cumplimiento de nuestro proyecto, ¿sí? Lo que tienen en color gris son todos los entregables, todos los sitios a los que vamos a llegar para poder cumplir con esos entregables y podamos cumplir con el objetivo del proyecto y podamos llegar al éxito y al cumplimiento del 100% de nuestro proyecto. Vamos a poner de ejemplo una construcción de una casa, ¿no? Para que construyamos una casa, a lo mejor en este entregable podemos poner lo primerito que es una licencia de construcción. Entonces, para las demás tareas que podemos poner hacia abajo, para ponerlo en cascada, nosotros podemos, ¿qué necesitamos para poder cumplir o para poder llegar al entregable que es una licencia de construcción? Entonces podemos decir, bueno, pues primero tengo que ir al municipio a preguntar qué requerimientos son los que necesito, qué documentos, ¿no? Después, recopilar todos esos documentos que me está pidiendo el municipio. Después, llenar a lo mejor algún formato que nos está diciendo el municipio que tenemos que llenar, ¿no? Ya que tenemos esa recopilación de documentos, ya que tenemos ese formato lleno, ya que cumplimos con todo, pues vamos a tener que regresar al municipio y vamos a tener que tramitar la licencia de construcción. Y de aquí se pueden ir miles de tareas, ¿no? Yo se los puse a grosso modo, pero bueno, se pueden derivar mucho más actividades o mucho más tareas para poder llegar a la entrega de la licencia de construcción. Entonces, por ejemplo, la licencia de construcción, a lo mejor después sería la cimentación y así nos podríamos ir con cada una de los entregables que necesitamos para poder ejecutar el proyecto. Todas estas tareas del WS las vamos a llenar a un software. Puede ser Excel, puede ser Project o puede ser alguna plataforma o algún software que ustedes sea más amigable para ustedes, en donde nosotros vamos a llenar todas esas tareas y actividades, todo lo que desglosamos, lo vamos a llenar en este software o en un Excel. Aquí le vamos a poner una duración. Cada una de las actividades, ¿cuánto dura? ¿Cuándo decidimos empezar ese proyecto? Esa actividad y cuándo va a terminar? Si esa actividad es consecutiva, es secuencial, ¿quién va a ser el responsable de ejecutarla? ¿Y cuánto nos va a costar cada una de las actividades que vamos a hacer? Para poder llegar, por ejemplo, a la licencia de construcción o este ejemplo que les estoy poniendo en la pantalla, que por ejemplo es un proyecto de negocios y el primer entregable es un estudio de mercado, ¿no? Entonces, de aquí, por ejemplo, este diagrama nos va a arrojar un cronograma que ahorita se los muestro, pero lo interesante es de que aquí nos va a decir la realidad de cuánto nos vamos a tardar en un proyecto. Entonces, si nosotros queríamos construir una casa de 3 meses y queríamos empezar a construir y hacer la cimentación y al mismo tiempo la licencia de construcción, pues vamos a ver que no se puede, que primero la licencia de construcción tiene que salir y el municipio se tarda entre 15 y 30 días. Entonces, la primera actividad que yo tengo que poner aquí es 15, 30 días y no puedo hacer absolutamente nada más hasta que me entreguen la licencia de construcción. Entonces, eso es una actividad secuencial. Entonces, esa me va a limitar y me va a ir dictando los tiempos en los que en los que voy a poder ejecutar mi proyecto. Después de ahí, nos podemos ir a un cronograma. En el mismo programa, en el mismo software,
como ya le dimos a cada actividad, a cada tarea, cuándo inicia, cuándo termina, me va a dar un calendario donde yo puedo ver la secuencia de las actividades y donde yo puedo ver el inicio y cuándo termina todo el proyecto, con tiempos reales, con personas que son responsables. Este proyecto también nos arroja, si por ejemplo le cargamos todo responsable a la misma persona, pues nos va a decir, no, la persona ya está saturada, ¿no? Marca un semaforito rojo y dice, esa persona ya está saturada, cambia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a arrojar el WS. Aquí nos da hitos, que estos son tareas, que son tareas tiempo cero que le llamamos, que son logros que se van ejecutando dentro del proyecto. Y aquí podemos ver los principales hitos cuando se pueden estar monitoreando. Esto es bien importante, por ejemplo, ahora que estamos trabajando de vía remota, que estamos trabajando home office. Aquí, por ejemplo, ya desaparecen los que son líderes de proyectos, los que son gerentes, los que tienen a su cargo personas, desaparece ya que las personas estén trabajando por un horario establecido, sino van a trabajar por objetivos, van a trabajar por entregables, van a trabajar por hitos, y esto los hace mucho más eficientes. Y, por ejemplo, en la siguiente podemos ver el plan de calidad, ¿no? Para poder entrar al plan de calidad, pues, ¿qué vamos a ver en esta área de conocimiento? Vamos a asegurar la calidad de acuerdo a los estándares establecidos, ¿sale? Podemos llegar a una matriz como se las estoy mostrando. En la matriz lo que tiene es de que es más fácil su manejo, es más fácil su administración. Aquí en la parte de calidad, es la gestión de la calidad del proyecto, que es indispensable. De esta manera aseguramos que el resultado que se esté entregando cumpla con los requisitos del cliente, ya sea interno o externo, que se cumpla con el objetivo del proyecto, que sirva para controlar dónde se establecen los requisitos mínimos para poder aprobarlo o rechazarlo. En el plan de calidad se detallan todas las especificaciones para poder aceptar y llegar a un entregable. Entonces podemos aquí ver en la matriz que es un entregable, por ejemplo, un estudio de mercado, vamos a ver todos los criterios de aceptación, ¿no? Entonces, cada uno de lo que vamos a ir poniendo son los criterios para poder aceptar ese entregable, ¿sale? El aseguramiento de calidad, qué es lo que requerimos de calidad y cada cuándo lo vamos a estar revisando. Si nosotros de cada uno de los códigos de la WS establecemos cuáles son nuestros principales entregables, los puntos, los focos más importantes del proyecto, pues nos vamos a poder monitorearlo, vamos a poder controlarlo. Podemos ver después del plan de calidad recursos humanos, que es sumamente importante también, ¿no? En los recursos humanos, pues vamos a ver que vamos a hacer un organigrama, no propiamente de la empresa, puede ser que sea el organigrama de la empresa, siempre y cuando toda la empresa participe en el proyecto. Si las demás personas o determinadas personas de una organización no pertenecen al proyecto, pues no las vamos a poner en el organigrama. Se hace el organigrama de manera de cascada en donde nosotros vamos a poner al patrocinador, vamos a poner al project manager y vamos a poner a las diferentes áreas que van a estar a su cargo y son todos los stakeholders que va a controlar el líder del proyecto, el project manager, ¿no? Aquí es bien importante decir que el líder del proyecto, el director de ese equipo, de ese proyecto, se convierte en un verdadero coach, ¿no? En donde el fin que tiene es lograr al máximo su aprovechamiento de su equipo y así mejorar la probabilidad de éxito del proyecto. Comprobar que todos los recursos que se habían asignado tengan la disponibilidad, que todos los stakeholders tengan la disponibilidad para poder participar en las tareas que les sean encomendadas en su proyecto y así como incorporar el personal necesario para todo el equipo para volverlo mucho más productivo mediante el desarrollo de competencias o alguna capacidad o a mejor alguna capacitación que se le tenga que dar al equipo, ya sea individual o a todo el equipo. La capacitación y las habilidades personales son un plan de reconocimientos y de recompensas que también podemos desarrollar al equipo para poder incentivar. Y podemos, el PMI, bueno, sugiere un estilo directivo que es el equipo de Tuckman. Aquí el organigrama, después de que establecemos el organigrama, vamos a definir los roles. Nos podemos apoyar por una matriz RACI, se le llama la matriz RACI, porque nosotros vamos a definir todos nuestros stakeholders, todos los que están involucrados en el proyecto, qué rol juegan,
porque no siempre el director va a ser el que va a autorizar. A lo mejor en algún proyecto le toca autorizarlo, a lo mejor en algún otro proyecto solamente le compete estar informado, o a lo mejor es responsable de alguna actividad dentro del proyecto. Entonces aquí es sumamente importante que la matriz RACI se llama RACI porque la R es de responsable, A que autoriza, C que lo es consultado y la I que es informado. Aquí vamos a poner en la parte de los renglones todos los entregables y vamos a definir, por ejemplo, si en el proyecto, el avance del proyecto, el director es el que autoriza, el gerente solamente tiene que estar informado, el coordinador no. Acá, por ejemplo, el project manager tiene que ser el responsable de los avances del proyecto, el auxiliar del proyecto solamente es consultado, y así podemos ir analizando cada uno de los stakeholders qué rol es el que tiene o qué rol juega en nuestro proyecto. Entonces aquí puse algunos ejemplos nada más, pero aquí la matriz se hace muy amplia, muy completa, y todos los entregables son los que tenemos que definir perfectamente para que nos lleven al control preciso de nuestro proyecto. Después, ya hablamos de la parte de la importancia de los recursos humanos, entonces ya llevamos el inicio de nuestro proyecto, la W, cómo vamos a hacer todas las actividades para poder cumplir con ese proyecto. Ya hablamos de un cronograma, tiempo, costo. El costo, obviamente, al hacer el costo de todas las actividades y de todas las tareas, pues no podemos sacar un presupuesto, ¿no? Ya hablamos de estándares, de especificaciones de calidad que debemos de cumplir y que debemos de establecer desde el inicio del proyecto para que no haya sorpresas y que para que realmente tenga éxito ese proyecto. También la importancia de los recursos humanos. Nos vamos a la parte de comunicación. La parte de comunicación, pues es gestionar a todos los stakeholders, porque pueden ser muchísimos los stakeholders que estén involucrados en un determinado proyecto. Y la comunicación muchas veces es compleja, ¿no? Muchas veces lo que queremos transmitir no lo es. Y ahí viene la confusión y ahí puede ser el fracaso de nuestro proyecto, el que no estamos comunicando bien. Podemos hacer las demás etapas muy bien, pero si no comunicamos, no hay éxito en el proyecto. Entonces aquí, ¿cuál es la función específica de lo que es el control y la gestión de la comunicación? Pues es gestionar todos, absolutamente todos los canales de comunicación del proyecto, obtener datos de desempeño, lograr así que la información llegue a todos los interesados a tiempo y en forma. Es bien importante esto, que sea en tiempo y en forma, para que todos los intereses del proyecto realmente se cumplan, ¿sí? Que se consiga que las comunicaciones dentro del proceso simplemente sea de manera más eficiente y no se bloquee por ningún lado. La comunicación que debe ser una comunicación bidireccional, con los intereses permitiéndonos que no solo transmitir la información, sino también se llama bidireccional porque nosotros vamos a dar información, vamos a comunicar algo, pero también vamos a recibir comunicación. Por ejemplo, transmitir información, sugerencias, propuestas, que recibamos, perdón, sugerencias o propuestas. Las herramientas ahorita que podemos utilizar, pues ahorita es mucho de videollamada, videoconferencias, correo electrónico. Tenemos que ver de qué manera nos vamos a comunicar y con quién nos vamos a comunicar, ¿no? Si va a ser de una manera formal, si va a ser una comunicación interna o externa, si va a ser una comunicación horizontal o vertical, si vamos a hacer una comunicación escrita formal o una comunicación escrita informal, una comunicación oral formal o oral informal. Entonces aquí, tomando en cuenta todos estos puntos, nosotros podemos realizar con todos los stakeholders, con todos los que están, cómo nos vamos a comunicar, cuál es el medio correcto para poder comunicarnos. Y podemos aquí gestionarnos, ay, perdón. Ay, no, perdón. Ahí está. Podemos gestionarlos como quién lo comunica, qué se comunica, cómo se va a comunicar, cuándo se comunica y a quién se comunica. Nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí avances en las actividades del proyecto, ¿no? Esto es lo que tenemos que comunicar. ¿Quién lo va a comunicar? El líder del proyecto. El líder del proyecto va a comunicar los avances de las actividades del proyecto. ¿Cómo lo va a comunicar? Pues a quién se lo va a comunicar primero, ¿no? Entonces al director. Ah, bueno, al director. ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Por correo electrónico? O sea, el director nada más debe de autorizar o debe de estar informado. Es bien importante
que en la matriz anterior definamos que si se autoriza, si es por, solamente debe de estar informado, si es responsable, qué tipo de rol tiene. Aquí, por ejemplo, el tipo de comunicación es avances de las actividades del proyecto. Por lo tanto, lo podemos informar por correo electrónico. ¿Cuándo se va a comunicar? Semanalmente. Entonces nos podemos establecer semanalmente, todos los lunes a las 8 de la mañana. Yo tengo que mandar un correo electrónico a quien, a mi director, con los avances de las actividades del proyecto. ¿Quién lo va a realizar? El líder del proyecto. Entre más completa se encuentre esta matriz que yo estoy poniendo de comunicación, todo el equipo de trabajo, todo el equipo de los stakeholders va a estar perfectamente comunicado. Por ejemplo, fechas de capacitaciones, no es necesario que sea semanal, esta es una comunicación que se puede llevar mensual, aquí en gerentes, directores, a vendedores, y va a ser una reunión presencial o una reunión de videollamada. Entonces podemos establecer días, fechas, y así ya tenemos un calendario. Por lo tanto, ya tenemos una matriz de cómo controlar cómo vamos a controlar y cómo vamos a gestionar la comunicación dentro de nuestro proyecto. Después de que tenemos la comunicación ya controlada, pues nos vamos a la parte de riesgos. Esta parte es bien importante porque ahorita, sobre todo en tiempos de crisis, digo, si antes era importante, ahorita todavía es mucho más. Aquí es cuando te anticipas, perdón, a conocer los riesgos, puedes minimizar los impactos o puedes mitigarlo, lo que te vuelve mucho más productivo. ¿Por qué? Pues porque te estás anticipando y con eso ya llevamos una gran ventaja. Aquí en la matriz, para facilitar su manejo, pues puedes poner, por ejemplo, hablando del proyecto de la boda, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos decir cuál es el riesgo de la música en vivo. Pues si lo contratamos por el costo, a lo mejor que viniera de Morelia, no sé, de Guadalajara, pues corremos el riesgo de que no llegue a la boda, ¿no? Pero eso, ¿qué tanta probabilidad tenga? Ah, pues es verde, es baja, ¿no? El impacto, pues es alto y severidad es muy alto, porque imagínense una boda sin música, pues no es boda, ¿no? Entonces aquí podemos decir y podemos asignar quién va a ser el responsable de esa tarea en específico, ¿no? La palabra, ¿qué estrategia vamos a seguir? Pues mitigarlo. ¿Y cuál estrategia o cuál respuesta vamos a obtener? Pues probablemente tengamos un plan B en donde podamos contratar o a lo mejor tener en la mira un DJ, por ejemplo, que nos pudiera llegar en algún momento dado para cubrir el evento, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, podemos poner en el segundo riesgo, pues que no llegue el pastel. Pero si no llega el pastel, pues la probabilidad es baja, el impacto es bajo y la severidad pues es baja, ¿no? Porque pues aunque sí la fiesta se quedaría sin pastel, pero pues no es tan relevante como la música, ¿no? Y también podemos mitigarlo y podemos tener un plan B. Todos los riesgos nosotros nos podemos anticipar y así como de una manera pues muy sencilla que estamos hablando, por ejemplo, de estos dos ejemplos de la música de una boda o de la importancia que tiene una música en una boda o en un evento a un pastel que tanta importancia pudiera tener en una fiesta y cómo se podría mitigar, ¿no? A lo mejor, pero eso lo estoy diciendo, es mi comentario, a lo mejor para los de la boda sí es de gran importancia el pastel, entonces ellos dirán, no, para mí sí es importantísimo un pastel, entonces ellos pueden decir que el impacto es alto y la severidad es, ¿no? Y el riesgo de la probabilidad es bajo. De esta manera nosotros podemos ver que la gestión de riesgos, si nosotros llenamos esta matriz, todos los riesgos que pudiéramos tener, pues podemos gestionarlos y podemos anticiparlos y podemos hasta cierto punto evitarlos. La siguiente actividad, área de conocimiento, perdón, es el plan de gestión de adquisiciones. Aquí también es súper importante porque aquí nos va a permitir gestionar la relación con los proveedores, poder seleccionarlos, poder tener por lo menos 3 proveedores ya desarrollados. Aquí, por ejemplo, esos 3 proveedores desarrollados, poder, en caso de que se lleve, que se necesite, podemos hacer convenios, contratos, para que ya podamos tener a ese proveedor seguro que nos va a abastecer determinado recurso a lo largo de nuestro proyecto. Y dependiendo de qué es lo que estamos gestionando, ¿no? Aquí, por ejemplo, adquisición pues, pudiera ser que lo que necesitamos, por ejemplo, para arrancar un negocio de consultoría, a lo mejor es una computadora,
y vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuántos o cuántas unidades necesitamos? ¿Para cuándo las necesitamos? ¿Y cómo las vamos a obtener? Entonces, contestando todas estas preguntas, nosotros podemos llegar a un plan de gestión de adquisiciones. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, donde lo que yo quería transmitirles, bueno, es que ustedes van a poner todos, absolutamente todos los recursos que necesitan para poder llevar a cabo su proyecto, que lleven un plan de gestión de adquisiciones, que puedan controlar a todos sus proveedores, que puedan conocerlos, que puedan tener por lo menos 3 proveedores desarrollados y aprobados. Después nos vamos a lo que es la identificación y categorización de los stakeholders. Como lo mencionamos anteriormente, los stakeholders son todas aquellas personas que participan en nuestro proyecto, ¿no? Que nos van a ayudar a gestionar, que nos van a ayudar a alguna actividad para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Entonces aquí, en esta gestión de stakeholders, pues es gestionar toda su participación, que las tareas y los roles que les estamos encomendando, que realmente las estén ejecutando en tiempo y en forma, que realmente asegurar su participación, y también algo súper importante en esta es mitigar los conflictos que pudieran aparecer. Dentro de los stakeholders que pudiéramos tener, tenemos a los de intereses directos o niveles internos que le llaman, y que pueden ser propietarios, pueden ser directivos, trabajadores, proveedores también o clientes. La parte de los stakeholders que le llaman de intereses indirectos o niveles externos, pudiera ser alguna administración pública, algún competidor quizás, algún defensor de clientes, ecologistas, algún grupo de interés que tengan algún interés específico en algún determinado proyecto, la sociedad en general o medios de comunicación inclusive, ¿no? Aquí en la matriz nosotros podemos identificar a todos los stakeholders, ver el rol que tienen en nuestro proyecto, cuáles son las expectativas, nosotros qué esperamos de cada stakeholder, y ver la influencia y el poder que tienen dentro de nuestro proyecto, pues para que no nos los vayan a bloquear y tengamos una comunicación adecuada y podamos monitorearlos. En el esquema que les estoy poniendo del lado derecho, nosotros podemos ver el, en qué posición podemos tener los stakeholders, ¿no? Pudiéramos tener un stakeholder, podemos tenerlos bien identificados, por ejemplo, aquellos stakeholders o aquellos involucrados del proyecto en donde tengan un alto poder y un bajo interés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues son stakeholders que vamos a tener que tener latentes, tenemos que tener informados. Aquellos que, por ejemplo, tienen alto poder y alto interés, pues vamos a tener que involucrarlos en el proyecto, porque si no nos va a detener nuestro proyecto, ¿no? Aquellos que son apáticos, por ejemplo, que pues tienen bajo poder, pero también tienen bajo interés, pues nada más vamos a tener que monitorizarlos, o los otros que nada más vamos a tener que reportar lo que estamos haciendo. Es bien importante que definamos el poder que tienen sobre nuestro proyecto y la influencia que tiene nuestro proyecto, para que nosotros podamos identificar a todos estos stakeholders y podamos saber cómo actuar y cómo gestionarlos. Después, en todo este trayecto, pues se lleva en lo que llegamos al cierre del proyecto, es la ejecución, la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución, pues en esta fase, pues ya mencionamos todas las áreas de conocimiento, pues es llevarlas, ejecutarlas, ¿no? En otras palabras, ejecutarlas. Entonces, en esta vamos a tener que implementar un plan, o es donde realmente estamos implementando el plan para la dirección de proyectos, y el director de proyectos es el que se va a encargar de adquirir el equipo de proyecto, además de que cumpla con todos los requerimientos de calidad, efectuar las adquisiciones, informar y comunicar los avances del desempeño del proyecto a todos los interesados. Entonces, realmente en esta ejecución, bueno, se ve bien bonito todo planeado, pero en la ejecución es donde vamos a tener que estarlo monitoreando. En esta etapa también de ejecución, hablamos de dirigir y de gestionar el trabajo del proyecto, desarrollar todas las tareas planificadas para alcanzar los objetivos del proyecto, y también gestionar todas las opciones de cambio en caso de que los haya. Casi siempre hay cambios dentro del proyecto. Es importante también gestionar los recursos, tanto materiales como saber si nuestro equipo es el adecuado o si lo tenemos que capacitar, si tenemos que darlo alguna capacitar tanto a todo el equipo o como a cada una de las personas. Aquí, por ejemplo, también es bien importante que en el plan de calidad
nosotros garanticemos al proyecto que la calidad realmente sea de acuerdo a todas las normativas, a todos los estándares que nos establecieron o que nos establecimos en el mismo proyecto desde el inicio. Y si en caso de que no, identificar algunas mejoras en el proceso. Y todo esto es para que podamos generar confianza tanto en los resultados de todo el proyecto, ¿no? Entonces, si cumplimos con todos estos puntos en cada una de las áreas de conocimiento de las que les he mencionado, pues casi podemos llegar al cumplimiento o podemos garantizar el cumplimiento de nuestros proyectos. Una buena gestión de todos los stakeholders consigue alinear todos los objetivos, tanto de todos los interesados que están en el proyecto o involucrados en el proyecto, como los objetivos del proyecto. Y esto nos va a garantizar el éxito del mismo. Entonces, con toda esta metodología, nos lleva a desarrollar ciertas competencias, ¿no? Ciertas competencias que las personas que han seguido esta metodología dicen que es como si le hubieran metido un chip, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia totalmente la visión de llevar a cabo cualquier proyecto, por muy pequeño que sea. Entonces, la competencia que desarrollamos es una planeación, o sea, nos volvemos más planeadores, más planificadores, organizamos, ya no llevamos un proyecto en que empezamos hoy y no sabemos cuándo le vamos a seguir, sino ya tenemos un control sobre ese proyecto. Si aplicamos las herramientas del Project Management, pues vamos a poder gestionar y vamos a poder gestionar la incertidumbre. El poder saber que nosotros, por ejemplo, que hoy en día estamos manejando nuestros propios tiempos, todas las personas que tienen niños pequeños, perdón, sabemos que tienen que estar compartiendo las clases con los niños, sabemos que tienen que cumplir con sus actividades laborales, entonces los tiempos los tenemos que manejar. Y para que no entremos en estrés y sepamos manejar todos nuestros tiempos, pues qué mejor que tener organizado todo nuestro proyecto y esta gestión de incertidumbre totalmente se puede controlar. Tenemos una visión estratégica, una visión en donde podemos ver que a lo mejor un proyecto que algunos le llaman un fracaso de un proyecto, y no, probablemente no es un fracaso, sino es un proyecto que no se tenía que ejecutar porque simplemente no era viable. Entonces, qué mejor que el proyecto, aunque te hayas tardado un determinado tiempo para analizarlo y que al final de este tiempo no se puede ejecutar, pues no importa, no importa, pero te costó mucho menos que llevarlo, ejecutarlo y darte cuenta que no era viable. La comunicación, tenemos que aprender a comunicarnos. Si nosotros tenemos, la comunicación adecuada, tenemos una comunicación asertiva, tenemos una manera, una frecuencia, a quién, cómo, dónde, la comunicación va a fluir y todos los que están interesados en el proyecto, obviamente van a estar interesados y van a estar dentro de nuestro proyecto y van a estar informados. En la parte de liderazgo tenemos que crecer como líderes y tenemos que hacer que nuestro equipo trabaje, hacerlo que funcione, como que vaya avanzando, ya sea de manera presencial, ya sea de vía remota, ya sea donde estén, nuestro equipo tiene que seguir funcionando y tenemos que cumplir con los objetivos para que la empresa siga permaneciendo en el mercado y siga creciendo. El liderazgo, si nosotros logramos que nuestro equipo de trabajo funcione perfectamente, entonces ese equipo de trabajo nosotros podemos dejarlo ya funcionando, podemos volver a abrir otro equipo de trabajo con otro proyecto. Y si tenemos varios proyectos y cada proyecto lo tenemos con esta metodología, podemos llevar 1, 2, 3, 4, 5 proyectos, no importa, pero vas a ir viendo los avances, vas a estar informado de cada uno. A lo mejor eres responsable de un proyecto, a lo mejor estás informado con otro proyecto, a lo mejor en otro proyecto formas parte, pero vas a tener perfectamente el control. Y también aprender a gestionar a tu equipo y obviamente saber los valores con los que te debes de mover en tu equipo y conocer la cultura organizacional de tu empresa y de tu equipo. Los beneficios que puedo obtener siguiendo esta metodología, pues volvernos más eficientes. Si nos vemos más eficientes en nuestro trabajo, pues vamos a ser mucho más productivos. Vamos a controlar los proyectos, los vamos a hacer a lo mejor en un menor tiempo. Antes de la ejecución de un proyecto ya conocemos cuándo va a iniciar y cuándo va a terminar.
vamos a poder minimizar costos porque nos va a permitir ver el presupuesto o el costo total del proyecto y nos va a dar una visión para que podamos abordarlo en donde se nos eleve algún costo, mitigar en los poquitos rojos que nos arroje. Optimizar cada una de las tareas, tiempos y actividades que tengamos en todo el desglose de actividades dentro del proyecto. Mejorar la calidad, asegurar la calidad que se brinde al cliente, permitir e identificar riesgos de una manera temprana, permitiendo que diseñen acciones correctivas a tiempo. Se obtiene una visión centrada al cliente y proporciona información a la gerencia en tiempo y en forma. Pues bueno, como conclusión, esta metodología pues no es una magia, ¿verdad? Pero sí es un orden, ¿ok? Es seguir buenas prácticas, es una herramienta tecnológica que nos va a ayudar a controlar, a tomar decisiones a tiempo, a reducir costos y anticiparnos a los riesgos. Y yo creo que en estos tiempos en donde estamos viviendo la crisis después del COVID-19, que estamos viviendo en incertidumbre, que estamos viviendo de cómo vamos a regresar a trabajar y aprender a convivir con la situación actual en la que estamos. Entonces, ¿qué más que anticiparnos a todos los riesgos y poder mitigarlos de una manera adecuada? Y bueno, antes de continuar, de terminar, perdón, me gustaría compartirles esta frase que me gustó mucho y dice, cuando la situación está a tu favor, disfrútala. Cuando la situación no está a tu favor, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, entonces transfórmate, de Víctor Frank. Espero que este contenido sea de gran utilidad. Cualquier duda estoy a sus órdenes. De verdad les doy las gracias por haberme escuchado y por compartir este espacio. Espero que pues les haya servido y estoy a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto, Rodrigo, adelante en el chat. Muchas gracias por su atención. No, no hay preguntas por el momento, Moni. No sé si alguien de la audiencia quiere realizar alguna pregunta. Tiene, Moni, tienes puros comentarios de felicitaciones, de gracias por la información. Y bueno, si nadie tiene alguna pregunta, entonces damos por concluida la sesión. Les recordamos que, no, ya tenemos una pregunta. De Fer dice, la dificultad de gestionar proyectos a veces se centra en lo humano. ¿Cómo potenciamos el talento bajo esta metodología? En la parte de recurso humano, realmente es un punto muy importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, del recurso humano, un consejo o que da la metodología es que tengas perfectamente identificado todos los roles de todos los involucrados del proyecto, que estén bien informados. Normalmente es una situación muy complicada el recurso humano, pero si tú los tienes perfectamente comunicados, tú les defines exactamente cuáles son las tareas que deben de realizar y cómo van a participar en ese proyecto. Si tú les defines desde un inicio, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cómo lo tienen que entregar? Estoy segura que va a mejorar mucho esta relación de recursos humanos. También tiene que ver mucho el tipo de liderazgo. Acuérdate que el líder de proyecto tiene que ser un coach. Tienes que ver si realmente tu equipo de trabajo, ¿por qué no está funcionando? O sea, si a lo mejor es alguna competencia que le falte y alguna competencia que tiene que desarrollar, a lo mejor tienes que brindarle algún curso o a lo mejor le tendrías que dar alguna capacitación para que pueda rendir. O sea, tienes que identificar el por qué te está provocando algún problema en el recurso humano. Pero yo pienso que, bueno, los principales problemas que hay con todos los involucrados de un proyecto en la experiencia es porque no están bien comunicados, no sabían lo que tenían que hacer, no tienen bien definidos los roles dentro del proyecto, no saben si ellos eran responsables de alguna tarea, no saben si ellos tenían que autorizar,
no saben exactamente el rol. Si tú les especificas exactamente qué rol es el que tienen que desarrollar, cuándo lo tienen que desarrollar y están comunicados en todo el avance y en toda la etapa del proyecto, entonces yo creo que no debería de tener ningún problema. No sé si contesté tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Dice Fer que sí le contestaste, que muchas gracias, Moni. Sí. Bueno, sí, ahora sí ya no hay ninguna otra pregunta. Les recordamos que la sesión está siendo grabada y que se les compartirá la próxima semana junto con la presentación vista por si la quisieran repasar. Les agradecemos a todos su presencia. Muchas gracias, Moni, por el webinar, muy enriquecedor. Y les deseamos una feliz tarde y excelente fin de semana. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un exitoso fin de semana. Muchas gracias, Sol. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.